Muy bien, 10 de la mañana con 33 minutos. Como te anticipé, está con nosotros el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, el doctor Juan José López de Simoni. Juanjo, un gusto recibirte. Muy buenos días, Rubén, muchas gracias por la invitación. Inés, gracias por permitirme compartir estos minutos con ustedes y la audiencia. Es un gusto para nosotros. Bueno, ayer tuviste una importante agenda. Vamos a ir por lo que hiciste en la tarde-noche, que es participar de una conferencia a cargo de un historiador económico de prestigio internacional, Pablo Gerchunov, que además estuvo reunido con el gobernador Valdés. Pero aparte de esto, vos estuviste en la conferencia. ¿Qué nos podés contar? Bueno, fue una conferencia muy interesante desde el punto de vista de la necesidad de reflexionar acerca del momento que vivimos y teniendo presente todas las circunstancias históricas que atravesó Argentina en sus distintos ciclos políticos y económicos. Como él es un historiador económico, un poco era un análisis en retrospectiva, pero para tener muy claro qué nos puede deparar el futuro, si de algún modo o seguimos cometiendo los errores del pasado o modificamos esas conductas para verdaderamente construir algo distinto. Y el punto central giraba sobre cuestiones que a nosotros en Corrientes nos tocan muy de cerca. Por un lado, el federalismo, es decir, la revisión del concepto del federalismo, que es algo que a mí particularmente me interesa mucho y que tiene que ver con la necesidad de analizar y gestionar la Argentina a partir de las provincias y de redefinir el federalismo, ya que es algo que nunca, en la opinión de Gerchunov, y creo que coincidimos, nunca se ha hecho efectiva esa letra de la Constitución, ¿no? que nos decimos un país federal, pero seguimos teniendo esa mirada centralista y es uno de los temas que hay que determinar. Y otra cuestión que se analizó es la necesidad de consensos. Y él decía que esa palabra o esa expresión es antigua, según su opinión, pero que es necesaria reflotar. Yo en lo personal no creo que sea una palabra antigua, pero digo, para mí es la esencia de la gestión y de la política y de la organización de un Estado, cualquiera sea, esto de esforzarse por alcanzar consensos, porque de qué otra manera en un sistema democrático como el que vivimos, republicano y federal, de qué otra manera podríamos avanzar. Lo contrario sería un autócrata, un solo gobernante que decida por todos, como ha sido, no sé, la monarquía en su tiempo, y que Argentina en 1810 decidimos empezar a nuestro camino de independencia alcanzada en 1816, pero en definitiva es una necesidad alcanzar consensos. Ahora, la pregunta ¿es posible alcanzar consensos en un país como el nuestro, en donde cada gobierno que llega se cree refundacional? Esa es la pregunta. Claro, claro. Y bueno, y entonces... Es un problema cultural, ¿no, Juanjo? Sí, porque la necesidad de alcanzar políticas de Estado nos cuesta mucho. Es decir, el que viene dice todo lo que hizo el anterior está todo mal y yo empiezo de vuelta. El egoísmo está por encima de la necesidad general. Es algo increíble que no podamos... Entonces, él citaba ejemplos en el mundo de lo que ha sido el consenso, que muchas veces no es ni lo que uno quiere. La mayoría de veces no es lo que uno quiere, uno como, supongamos, gobernante, o lo que creyera más conveniente a su interés personal, sino que la mayoría de las veces las circunstancias determinan la necesidad de un consenso. Entonces, bueno, él habló por ejemplo, la conferencia de Yalta, para hablar en términos generales y históricos del mundo, ¿no? Esa conferencia de Roosevelt, de Stalin y Churchill, que dice, entre ellos no se podía, sí, tenían muchas discusiones y muchos intereses incluso contrapuestos, pero
alcanzar ese consenso significó poder tener un mundo en paz, aún con lo que se llamó Guerra Fría, que él sostenía, bueno, en la Guerra Fría se decía, qué bárbaro la Guerra Fría. No, pero si no hubiera existido la Guerra Fría, hubiera existido la Guerra Caliente, es decir, la guerra concreta, con sangre. Entonces eso no ocurrió, porque se alcanzó ese consenso. Y en la Argentina uno puede tener varios ejemplos históricos, el de la incorporación, es decir, cuando Buenos Aires se reincorpora a la Confederación Argentina y empezamos a hacer República Argentina después de la Batalla de Pavón. Esa fue una que se citó, y bueno, y después el Pacto de Perón en 1973, y en otro orden internacional, el Pacto de la Moncloa, el Acuerdo en Israel. Bueno, es decir, hay ejemplos en el mundo y en la Argentina, y el Pacto de Olivos fue el último gran acuerdo de consenso según su opinión, y creo que eso es evidente. O sea, estamos hablando de más o de 30 años atrás, el último pacto con un consenso que fue el que sirvió para sancionar la reforma de la Constitución. Que por otra parte, y esto opino, la Constitución de 1994 lo que pretendía era precisamente un esquema de consenso. Por eso se crea la figura del jefe de gabinete, por eso se crean determinados institutos jurídicos, como por ejemplo el Consejo de la Magistratura, y se amplía institucionalmente la estructura del gobierno, pero para alcanzar consensos, que es lo necesario también para poder tener políticas de Estado y avanzar, y no retroceder o empezar de vuelta cada vez que llega alguien. No sé si se refirió a esto, porque estuvimos invitados, pero la verdad que no pudimos concurrir, una pena. La Argentina es un país cíclico, pendular, permanentemente de los comienzos de la historia, ¿no? Y en el plano económico, básicamente. Sin duda, siempre, y además a veces da un poco de, no sé cómo decirlo, un poco de rabia, para decirlo en términos coloquiales, sí, ver cómo se han desperdiciado oportunidades, hemos desperdiciado oportunidades. Y la última gran oportunidad, lo señalaba él, y creo que todos pensamos que es así porque son condiciones objetivas, la del 2005, 2006, cuando Argentina tenía los superávit gemelos, en tiempos del gobierno de Néstor Kirchner, porque teníamos los commodities también con precios que nunca más se repitieron, y eso nos había permitido no tener inflación, y si hubiéramos allí mismo refundado esto en términos de consensos y de avanzar hacia, por ejemplo, mantener ese equilibrio fiscal. Recordemos que el superávit gemelo nos permitía no tener déficit, tener balance positivo en la balanza comercial. Bueno, y esto se desperdició. ¿Y qué es lo que ocurrió? Nos devolvieron la inflación. El kirchnerismo nos devolvió la inflación. O sea, empezó la inflación en el 2007, ya con Cristina. Bueno, entonces esas condiciones excepcionales se desperdiciaron. Es decir, perdimos ese tren, perdimos esa oportunidad. Y una de esas consecuencias es la falta de acuerdo de la política, de esos dirigentes, que no vieron esa oportunidad o no lo quisieron hacer. Sobre todo porque pareciera ser que es más importante la fracción política o el partido político al que uno pertenece que el conjunto de lo que son los intereses generales. Más allá que la política implica la lucha por el poder, pero eso necesariamente requiere de un consenso, porque en un sistema democrático debe haber oposición. Claro, las cuestiones de Estado parece que no existen en nuestro país, ¿no? Sí, es difícil poder identificarlas cuando tenemos esa permanente lucha y esa permanente dicotomía, es decir, ese amigo-enemigo, ¿no? Vos sos titular de los derechos humanos y bien sabés lo que pasa con ellos, ¿no? ¿Seguro? Se hizo un negocio político de los derechos humanos, pero es largo para
hablar y seguramente lo vamos a hacer en otra entrevista. Inés, No. ¿tenés algo para Juanjo? Tengo muchas preguntas para Juanjo, pero quiero destacar algo en primer lugar. Hablabas del federalismo, Juanjo. Sí. Y el federalismo se caracteriza justamente por la división de poderes, la autonomía de las provincias. Qué importante cómo está Corrientes hoy, mirada y plantada y presentada en la República Argentina, y cómo está mirando realmente hacia el exterior. Eso es importante, Juanjo. Sí, es importante porque, bueno, yo creo que Corrientes hoy se encuentra en un camino de verdadera consolidación en muchos aspectos que hacen a su estructura tanto productiva como de organización institucional. Ayer lo señalaba el gobernador que estuvo presente. Nosotros tenemos somos una de las provincias con menor presión fiscal. Ingresos brutos nuestros son 2,9, es uno de los más bajos de Argentina. Hay una plataforma de crecimiento con inversiones importantes. Entonces, pero también está, y ahí voy a la respuesta, también está ese reconocimiento al legado histórico que tenemos, que es el de seguir luchando por un federalismo real, efectivo, que reconozca a las provincias y por nuestras autonomías. Esto que ha sido la lucha histórica del siglo XIX no ha concluido para nosotros en términos de la necesidad de reafirmar estos conceptos. Así que creo que Corrientes sigue siendo una abanderada en ese sentido. El lunes, hablando, y aprovecho ya para invitarte a vos, a ustedes y al público en general, vamos a estar en la Iglesia Catedral a las 10 de la mañana, el lunes 31 de marzo. Vamos a rendir homenaje a Genaro Berón de Astrada. Es el aniversario de la batalla de Pago Largo, que fue el inicio en términos históricos para Corrientes de la lucha precisamente por esto que estamos diciendo, por la organización nacional, por una constitución, por la lucha con el centralismo, y ha sido una batalla en donde Berón de Astrada, que era gobernador de Corrientes, perdió la vida. Fue muy cruenta esa derrota en la batalla, pero como se dice, como históricamente se ha señalado, hay derrotas que resultan estandartes, y este fue un estandarte para Corrientes, porque a partir de allí, después vinieron 4 ejércitos más, ese fue el primero, 5 ejércitos libertadores en total para alcanzar lo que se logró en 1853. Así que todo está relacionado con lo que estamos hablando, con la necesidad de mantener ese legado histórico, pero pensando en el futuro, porque el futuro tiene que ser transitado bajo estos valores, bajo el reconocimiento del protagonismo de las provincias, que por otra parte, como Corrientes, ha sido fundadora de la nación argentina, y eso es algo que es un sello indeleble que tenemos Corrientes y otras provincias históricas, como las del litoral. Y entonces tenemos derecho a seguir reclamando y a exigir que esto se concrete. Así que, bueno, fundamentalmente lo que necesitamos es un verdadero federalismo fiscal, que es también otro de los puntos de los que se habló ayer. Juanjo, tu tarea es cotidiana, eso sabemos, pero quiero que le cuentes a los oyentes, a quienes nos están siguiendo también por las redes sociales. Continúa la tarea a cargo de tu ministerio en cuanto a niñez, adolescencia. ¿Qué se está trabajando? Cortito nada más. Sé que se hacen muchas tareas de prevención, sobre todo, en cuanto a los niños, niñas, adolescentes. Contanos, por favor. Bueno, esa es una tarea que lleva adelante la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia, que depende del Ministerio de Justicia. Bueno, y es una tarea muy compleja, muy ardua, muy particular y muy sacrificada en términos del esfuerzo que hay que hacer para que nuestros niños y adolescentes puedan tener una vida plena como personas que están creciendo y que necesitan que se las atienda con todo, sobre todo el afecto y el amor que necesitan. Entonces, por un lado tenemos los hogares, que son conocidos, ¿no? El Hogar Tía Amanda, el Hogar Domingo Sabio, entre otros. Son 10
hogares en toda la provincia en total. Y bueno, allí se los cuida, se los trata de hacer, como digo, que sean personas que puedan lograr sus objetivos, sus fines, lo que quieren, lo que les parece mejor, pero siempre con una firmeza en cuanto a la educación y en cuanto a los valores que allí se tratan de transmitir. Esos son niños y adolescentes que están allí por distintas razones, casi todas son muy, muy graves, es decir, porque salen del seno familiar, y eso puede ser por violencia, por adicción, por abuso, un montón de situaciones muy, muy complejas. Pero también, por otro lado, se trabaja en la contención dentro, porque esa es la última instancia. Ya cuando un niño o un adolescente no puede estar en el seno de su familia por alguna razón de esta que cité, llegan a los hogares. Pero nosotros también hacemos un trabajo en donde se trata de contener previamente a que lleguen a esa instancia. Entonces se trata de contener en la familia, ayudando, viendo qué necesitan, ayudándolos para las tareas escolares, bueno, una serie de cosas. Así que se está haciendo un gran trabajo siempre en coordinación con la justicia, porque estos niños y adolescentes están a cargo de la justicia al cuidado del Poder Ejecutivo. Te reuniste hace horas con la comisión que tiene que ver con la implementación de los nuevos códigos procesales. ¿Hay avances? Sí, hemos estado reunidos ayer sobre todo con el área informática y quienes están a cargo de la implementación de los nuevos códigos. Y hemos estado, trabajando para articular esfuerzos, sobre todo en la parte de comunicación electrónica entre los distintos organismos del Ministerio de Justicia, en este caso, con el Poder Judicial. Registro Civil, Inspección de Personas Jurídicas, Dirección de Protección de Niñez y Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género. Esto es ver cómo las comunicaciones, oficios, requerimientos de los juzgados puedan ser respondidas electrónicamente, virtualmente, y tener un enlace que permita, a través de lo que se llama, hay una página del Poder Judicial, es un fórum institucional. Entonces allí van a entrelazarse estas comunicaciones electrónicas para poder agilizar las respuestas a los oficios, a los requerimientos, lo que redunda en que un proceso tenga una duración mucho más razonable y que en definitiva la persona que está detrás, yo siempre digo, detrás de cada expediente hay personas que necesitan respuestas rápidas. Esto es la justicia particular que tenemos que alcanzar. Y fue una reunión muy buena porque hemos avanzado y también demuestra la necesidad, y en esto yo creo fervientemente, de que el Estado en su conjunto trabaje para estas finalidades, para el servicio que debemos prestar. Es decir, trabajar Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo en un ámbito en donde cada uno en su competencia realice las acciones necesarias para confluir en un mejor servicio, en este caso de justicia. Así que es algo que debemos, lo estamos haciendo, tenemos una buena relación con el Poder Judicial, con el Superior Tribunal. Así que estas son cosas intangibles, pero muy necesarias, porque finalmente redundan en beneficio de la ciudadanía. Pasemos al plano político partidario, un año electoral muy importante para Corrientes. Se elige gobernador, vicegobernador, sí, intendentes, o sea, autoridades ejecutivas y legislativas. Escuchá este título. ¿Pedro sigue donde está? Bueno, vos me estás haciendo una pregunta que yo no la puedo responder, pero sí te puedo... Es un título, no una pregunta. Sí. Pero si vamos a lo que ha sido este proceso político, de alianza política y de gobierno, creo que el vicegobernador, el doctor Pedro Brayar Pocar, que es presidente del Partido Popular, ha tenido un rol muy importante y preponderante, ya que es quien preside el Senado de la provincia, y yo digo que institucionalmente ha sido una tarea de acompañamiento al gobernador, lo ha hecho en forma institucional y lo hemos hecho también, por supuesto, en el acompañamiento político, y creo que en el conjunto de todas esas acciones, bien que ese título podría ser ratificado. Así que no tengo dudas por su trayectoria, por su capacidad de hombre de Estado que tiene muy claro su rol
y que además ya lo ha demostrado con creces, así que ese título podría ser perfectamente reafirmado. Vos sabés que el gobernador, vos lo acompañás siempre, es un hombre andador de la mañana a la noche, tiene un aguante espectacular, vos también sos una persona joven. Sí. Y entonces un día en una entrevista le digo a Pedro, contame cómo haces para aguantar tanto, porque Pedro y yo tenemos unos años más que ustedes. Y me dice, corro todas las mañanas por la costanera. No, Pedro, contame la verdad. ¿No? Corre por la costanera, sí, es cierto. Sé, pero no, con eso no alcanza. Pero bueno, es el secreto de Pedro para aguantar. El territorio de Corrientes es grande. Hay una crisis de crecimiento que en todos los casos demanda más atención en la gente porque la gente tiene más necesidad. Cuando vos creces, la gente te pide más todo el tiempo y hay que hay que poner la cara, el lomo, el pecho, lo que sea, ¿no? O sea, no es fácil. No, claro que no. Son tiempos de altas demandas de la ciudadanía, pero esto se va retroalimentando incluso a medida que uno va resolviendo problemas o que va avanzando en determinada solución de problemas. Este gobierno, el gobierno del doctor Gustavo Valdés, en estos 2 periodos que está culminando este año, en estos 7 años y medio prácticamente, ha tenido una tarea enorme que cuando apenas nos ponemos a pensar en cómo se arrancó en el 2017, en diciembre del 2017, y en muchísimos temas a dónde se llegó o a dónde estamos hoy, sin que esto signifique que hayamos alcanzado todo lo que necesitamos, es muchísimo lo que se ha hecho. Yo creo que la ciudadanía va a valorar eso al momento de tener que optar. Yo doy un ejemplo de cuando me tocó administrar el Ministerio de Seguridad. Cuando llegamos allí, no teníamos cámaras de seguridad en ningún lugar, ni en la capital ni en el interior provincial. Y entonces uno de los ejes del gobierno del doctor Valdés ha sido el de modernización, inclusión, modernización. Y entonces empezamos a ver cómo podíamos hacer, porque me dijo, vamos a poner cámaras. Bueno, pero no tenemos fibra óptica, no teníamos nada. Uh-huh. Entonces nos salía no una, sino 3 fortunas, porque no teníamos nada y había que empezar de cero. Entonces él tomó una decisión clave, que fue iniciar el trabajo de anillado de fibra óptica, como para tener las transmisiones de datos. Y bueno, a partir de ahí, una vez que se alcanzó eso, que fue un trabajo muy importante, después se creó Telco, la empresa de telecomunicaciones de la provincia, mixta, que trabajó y sigue trabajando en la línea de fibra óptica. Hoy toda la provincia está cubierta y las escuelas tienen esta oportunidad. Bueno, se alcanzó lo de las cámaras, empezamos a trabajar, se hizo el 911, se mejoró en el sistema integral de seguridad. Bueno, y a partir de allí, doy un ejemplo, un solo ejemplo, que es ese que me tocó vivirlo y gestionarlo personalmente por instrucciones del gobernador. Y eso nos ha permitido después, bueno, hoy tenemos en todo el territorio provincial, en la mayoría de las ciudades importantes, un sistema 911 con cámaras. Y por otro lado, las escuelas que hoy entregan computadores. Todos los chicos de los colegios secundarios hoy tienen su computadora. Y lo importante, tienen internet en todas las escuelas. Y esto entonces es una verdadera inclusión y una verdadera muestra de lo que es una gestión de gobierno que trabaja por el futuro. La última, Pedro, y breve porque se nos va la entrevista. ¿Qué pensás de Javier Milei? Bueno, yo pienso que Javier Milei ha hecho un cambio, empezó con un cambio profundo en la Argentina en algo que era uno de los principales problemas, que es la inflación. La inflación es un problema estructural que va demoliendo cualquier posibilidad de gestionar si tenemos una alta inflación. Esto lo hemos vivido desde que tengo uso de memoria y tanta gente incluso mayor. Entonces, esa parte, él es un economista y tiene virtudes y ha logrado domar la inflación en pocos meses. Pues esa es la parte muy buena y la que todos apoyamos y todos queremos. Tiene un déficit institucional, para mí. Ese déficit institucional está precisamente en esto que decíamos anteriormente. En la necesidad de alcanzar consensos, en tener una persona que pueda
negociar negociar en términos de acordar. Vamos a poner eso, porque cuando uno habla de negociar parece que fuera... Sí, plata. No, es acordar, alcanzar consensos en un parlamento. El otro día escuchaba algo que me parece muy, muy oportuno. Fíjate que es el primer gobierno en la historia, tiene varias características históricas así que no existieron en ningún gobierno anterior. Una es que está ejerciendo como presidente sin tener un solo gobernador o un solo intendente. Pero decía esto, no es posible que otra característica así única es que no tiene ministro del Interior. El ministro del Interior, que existió toda la vida en la historia de Argentina, es el funcionario que debe tener relación con los gobernadores, con los líderes del Congreso, para ir alcanzando los consensos necesarios que nos permitan, a la hora de tener que votar ahora un nuevo acuerdo con el FMI, a la hora de tener... Entonces, y no tener que estar sacando decretos de necesidad y urgencia, peleando, teniendo... Eso es la parte que yo diría, lo anotaría como un déficit. Pero bueno, en general nosotros diríamos que apoyamos esta política de reducción de la inflación, la posibilidad que tiene la ciudadanía de tener más previsibilidad en ese aspecto, pero obviamente tenemos que avanzar y no descuidar el aspecto institucional, el tema de los jueces por decreto, bueno, una serie de circunstancias que hacen que creo que Javier Milei tendrá que aprender también que él como libertario que se proclama, tenga también en cuenta que el liberalismo es una doctrina que respeta profundamente los disensos y que además tiene en mira siempre esa posibilidad y sobre todo del respeto a las instituciones. Juan José, muchas gracias por tu presencia, por visitarnos hoy. Bueno, un placer estar con ustedes, un saludo a la audiencia y cuando ustedes lo requieran, acá estamos. Muchas gracias. Bueno, así pasó Juan José López de Simoni, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Nos vamos, ya están los muchachos de Jóvenes y No Tanto, y acordate, a las 5:30 de la tarde volvemos con historias para contar. Chau, Inés. Chau, Rubén, un cariño muy grande a los oyentes, gracias al equipo de trabajo. Nos vemos el sábado a las 10 horas en Una Palabra. Chau, Soy chau. Rubén Duarte, que Dios te bendiga.